Ya tenemos la presencia de la ingeniera doña Gaudí Vega Segreda, el día de hoy a cargo del espacio de charla con cada uno de ustedes, agradecerles la puntualidad, así también como la presencia de personal docente, estudiantes, personas e invitadas que nos acompañan y contamos con el privilegio de estar con ustedes en este espacio de Zoom. En esta semana tenemos la celebración de la Semana de la Mujer en el área de la ingeniería. Nosotros esta semana estamos celebrando el rol de la mujer en la ingeniería, impulsando la transformación global y sostenible. Es de ahí que nos acompañan diferentes expertas, personas docentes, así también profesionales en el área de ingeniería y en otras áreas. Hicimos un equipo interdisciplinario para poder acompañarnos tanto a estudiantes como a estas mujeres ingenieras que están impulsando la carrera tanto de ingeniería civil como desde la carrera de ingeniería industrial desde la Universidad Isaac Newton. Agradecerles a cada uno de ustedes su presencia y quiero comentarles que el día de hoy nos acompaña y tiene el espacio con nosotros la ingeniera máster doña Gaudí Vega Segreda, comentarles que ella es ingeniera civil y topógrafa con el grado académico de licenciatura y maestría en ingeniería civil. Ella realizó un diplomado en ingeniería forense en la Universidad de Plata en Argentina y un diplomado en accidentología vial llevada en la ciudad de Panamá, directamente en la Oficina de Medicina Legal del Gobierno de Panamá. Ha trabajado en labores de topografía de campo, en la parte civil y también en la parte de diseño y de bienes raíces. Tiene 17 años de laborar en calidad de perito en el Poder Judicial y contamos con la gran dicha de tenerla en calidad de docente activa de nuestra universidad. Así también está encabezando procesos en lo que es la invitación de diferentes empresas para que podamos utilizar los espacios recreativos de manera presencial dentro de la universidad con los cursos que ella en este momento tiene a cargo, lo que es dibujo para ingenieros 1, dibujo para ingenieros 2, así también como la parte de topografía, que es donde se van a realizar estos espacios de manera presencial en las sedes. Entonces, quiero brindarle, doña Gaudí, un abrazo grande a la distancia, agradecerle que esté con nosotros y le brindo el espacio para que pueda dar inicio con su presentación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada por la invitación en participar en este ciclo de charlas, a la universidad también por tomarnos en cuenta en tanto por el trabajo que está haciendo la universidad, porque es enorme. Yo siempre le digo a los estudiantes, a los chicos, que junto con la universidad vamos para grandes cosas, y esa es la fe. Y bueno, ya doña Laura me presentó. Mi nombre es Gaudí Vega, como vieron, soy ingeniera civil y topógrafa. Y estos años me he desempeñado como perito de la sección de ingeniería forense del Poder Judicial. Entonces, junto con doña Laura, les quise traer una charla que va enfocada más que todo en lo que es el delito ambiental. Bueno, en esta oficina del Poder Judicial, a modo de resumen, ve todos los casos de investigación que tienen que ver con ingeniería. Se hace una investigación y lamentablemente en muchos, para no decir que casi que en todos, está la presencia de un profesional en ingeniería. Entonces ahí es donde viene la importancia, digamos, de nosotros como ingenieros o futuros ingenieros, tengamos la responsabilidad de saber
que detrás de todo eso hay un ente regulador, como es el colegio, y hay varias organizaciones también que nos supervisan, nos revisan y nos pueden juzgar por eso. Entonces, por eso es que traigo este tema hoy, ahorita. En el país hay mucho delito ambiental, ha habido mucho aumento en los últimos años, entonces se ha venido a crear una nueva legislación. Entonces voy a compartir, vamos a ver aquí porque creo que en Zoom nunca he compartido, pero vamos a ver si lo logro. Ok, ven, Ahí ya se está proyectando, doña ok. Gaudí. Adelante. Bueno, como dijo doña Laura, esta es parte de mi presentación. Y como parte de la formación, digamos, dentro de la oficina propiamente del Poder Judicial, he tratado, digamos, también de sacar algunos estudios referente a lo que es la parte forense. De ahí es donde nace también la necesidad de estudiar un poco esto, porque nosotros a nivel, digamos, de formación interna, necesitamos respaldar todos esos resultados que damos. Si bien es cierto, la universidad lo forma uno en algunos temas, pero es más que todo, como dicen, la calle es lo que lo termina de formar. Y uno va formándose como en la especialidad, según el campo, digamos, que uno esté trabajando. Hay muy pocas personas que trabajan esta parte forense, ingeniería forense. Eh, en la oficina, si no me equivoco, hay 3 ingenieros, entre lo que hay topógrafos civiles y mecánicos. Y peritos externos hay muy pocos que trabajan también. Entonces, en diferentes países ya ha venido a evolucionar eso, pero en Costa Rica todavía no. Y eso nada más una parte de información. Eh, bueno, como les dije, el tema es el delito ambiental y la investigación propiamente dentro del país de Costa Rica. Para iniciar con eso, quiero definirles desde un punto de vista qué es el delito ambiental. El delito ambiental viene a ser un delito social que afecta las bases de la existencia social, económica, atenta contra las materias y recursos indispensables para las actividades productivas y culturales. Pone en peligro las formas de vida autóctonas en cuanto implica destrucción del sistema de relación hombre-espacio. Hay personas que a veces dicen que, digamos, que es solamente un árbol, es solo un río, es una quebrada, es una naciente, pero no se dan cuenta, digamos, el desenlace de esa tala de árboles o la contaminación de ese río o la captación de esa naciente de una forma irregular, lo que afecta el entorno, el espacio de la relación de nosotros, de los habitantes con la tierra. La ex fiscala general, doña Emilia Navas, ella luchó bastante para que se promovieran más leyes, para que se investigara más. Aquí tengo una parte de algo que ella dijo que a mí, digamos, me gustó bastante. Entonces, ella un día mencionó, y está en una página del Poder Judicial, donde ella dice que la realidad demanda decisiones precisas en la lucha contra organizaciones criminales que cometen delitos que dañan irreparablemente el ambiente y contra aquellas personas que facilitan la comisión de estos delitos desde sus cargos públicos y contra las personas que poseen una ambición y una avaricia sin límites y que lucran indiscriminadamente sin el menor interés en su maltrato al ambiente, alterando atentando también contra la vida humana. Lastimosamente,
Muchos de los profesionales ingenieros que se ven investigados son funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque, digamos, son los que vienen a facilitar muchas veces los permisos a grandes empresas eh, o personas que quieren hacer un proyecto X, pero afectando el ambiente. Entonces, a raíz, digamos, de la corrupción que se ha venido aumentando, se ha tenido que investigar muchas instituciones públicas y con ello a los funcionarios que otorgan esos permisos. ¿Cuál es el principal beneficio con la regulación ambiental? Bueno, detectar la afectación del medio es lo primero, disminuir la contaminación, eliminar las causas del daño ambiental y la reparación del daño causado. Ok, para explicarles un poco eh, cómo se trabajan los delitos ambientales, bueno, eso se trabaja siempre por medio de una denuncia. Esta denuncia la puede hacer cualquier persona usuaria que se da cuenta que en su comunidad está pasando algo. En muchas ocasiones, el que ahora está haciendo las denuncias es el SINAC o el MINAE o funcionarios ambientales. Entonces ellos generan la denuncia cuando saben, digamos, cuál es la persona que está causando el daño, se van a la fiscalía a realizarlo. Cuando no, se hace a través del OIJ. Ahí es donde radica la diferencia de cuando se pone una denuncia en un lugar y cuando se pone en otra. A raíz del crecimiento de los delitos ambientales, se creó la Fiscalía Ambiental. Antes había una Fiscalía Ambiental que estaba centralizada en San José y se mandaba a hacer inspecciones. Dado que se ha ido aumentando más y más, se ha ido en regiones eh, como fiscales ambientales por regiones y también investigadores que se dedican a esto. Entonces, de investigación en Costa Rica, dedicados a esto, tenemos al Ministerio Público, que es la Fiscalía, propiamente con más auge sería la Fiscalía Ambiental y el OIJ, y las secciones especializadas, que esto es que una vez que la Fiscalía formula la denuncia, pide un peritaje, que ahí es donde vienen, intervenimos nosotros y otros funcionarios especializados en varios temas. Entonces, estos son pericias conjuntas que se hacen desde el punto de vista técnico. Ahí es donde entra la sección del OIJ, delitos medioambientales, la sección de biología forense y la sección de ingeniería forense. Todas estas secciones pertenecen directamente al organismo de investigación judicial que brinda servicios a lo que es el Poder Judicial. Em, El OIJ tiene una oficina que es la OPO, que es la Oficina de Planes y Operacionales. Esta es la que lleva siempre las estadísticas del aumento de casos. En el 2020, que fue cuando se creó esta sección de delitos medioambientales y se dio más presupuesto para la investigación, se dio un aumento del 129% de los delitos ambientales dentro del país. Entonces se vio la necesidad de crear más investigación y poner a más funcionarios a realizar estas investigaciones. Siendo el delito forestal directamente el que se aumentó más en lista, después sigue los delitos contra la ley de conservación de vida silvestre, después los delitos contra la ley de zona marítimo terrestre, la usurpación de aguas, minería, gestión integral de residuos, ley de pesca y lo que es acuicultura. La provincia con más delitos, eh, primeramente está la de Limón, después sigue Alajuela,
tenemos después a lo que es San José, Punta Arenas, Cartago, Heredia y por último, aunque no parezca, está Guanacaste. ¿Cómo se hace, digamos, la investigación del delito? Eh, Como les mencionaba antes, se hace la denuncia, la fiscalía pide a estas secciones eh, que hagan una investigación de esto. Entonces, una vez recibida la solicitud eh, de investigación, que debe llevar, digamos, ciertos requisitos cuando se solicita, digamos, ya tiene que haber un previo estudio de eso para ver qué tipo de delito es específicamente y qué tipo de profesionales son los que van a entrar. Ahí, digamos, se debe enviar la solicitud a todas las secciones que van a intervenir. Eh, entonces, se analiza el caso, se programa la inspección, siempre se va a sitio porque es importante que se recabe la información que realmente está en sitio. Se hacen mediciones con equipo especializado y profesionales también. Se recaba la información y después se hace una comparación del permiso que se tenía o de lo que se tiene en los papeles con lo que está en la realidad de campo. Y también, digamos, el trabajo conjunto con biología forense, digamos, que cuando son manglares o así, que ellos determinan si realmente es un manglar. Cuando está la de árbol, digamos, lo de biología, determinan eh, qué tipo de árbol es y así con los diferentes casos. Después de recopilar esa información, se debe generar un informe detallado de lo que se encontró, de lo que se hizo, de quienes estuvieron presentes. Estas inspecciones se hacen siempre en campo con las personas involucradas, con los abogados de estas personas. Ninguna inspección se hace sin presencia, digamos, de un defensor público ni de la fiscalía. Esto porque, digamos, siempre tiene que ver el respaldo legal dentro de lo que nosotros hacemos. Por si en sitio surgiera algún problema, tiene que estar el encargado de campo. Muchas veces se hace con jueces, a veces se hace por medio de allanamientos, porque hay personas que no autorizan el ingreso a la propiedad o son casos ya de investigación de probidad y transparencia o diferentes tipos de casos. Después de que nosotros recopilamos esa información, ese dictamen o ese informe se debe de enviar a la autoridad judicial solicitante, llámese OIJ, llámese Fiscalía o llámese Jueces. Ellos analizan el caso, puede ser que posterior nos manden a solicitar ampliaciones y después ya entra en un proceso de juicio donde nosotros debemos de ir a juicio a defender, no tanto a defender, sino de que usted tiene que garantizar que lo que usted puso en su dictamen es lo que realmente está pasando. Em, Nosotros, digamos, los peritos del Estado debemos ser imparciales, entonces no vamos a estar nunca ni a favor del ofendido ni del imputado, sino que buscamos la verdad real. En dado caso que no se tenga la información suficiente para determinar algo, entonces se devuelve el informe diciendo específicamente eso, que no se tiene la información para establecer si hay invasión o no, o si hay daño ambiental o no, y que se requiere que se amplíe la información que se brindó. Y muchas veces requerimos que nos manden información de las propiedades, la información catastral, registral, de ubicaciones, el registro con el cambio del tiempo, los permisos. A veces cuando se hace este tipo de allanamiento se busca los expedientes en cada municipalidad o ente público y de los trámites que se realizó con el proyecto específico para ver qué había en ese expediente y buscar esa información que se necesita.
Después de que vamos a juicio, ahí es donde, digamos, el juez determina si el dictamen lo va a usar o no eh, para establecer una condena. Yo sí tengo, digamos, sí sé de varios, no solo funcionarios públicos, sino ingenieros que han sido sancionados, que han sido suspendidos y han sido hasta eh, despedidos por este tipo de casos. También, digamos, hay que ver parte de la legislación. Cuando se hace este tipo de pericias, hay que ver algunas leyes que nos aplican a nosotros, este, como funcionarios y como ingenieros. A raíz de este aumento de delitos, se vinieron a crear o tal vez a especificar más eh, que tal delito le aplica tal ley. Entonces, se creó una página en el Ministerio Público que ya ahorita les muestro, donde se especifica cada delito con qué ley se aplica. Esto más que todo, digamos, lo utiliza el juez porque nosotras solamente damos como el resultado de la inspección y el análisis. Ya el juez después determina qué ley le va a aplicar y qué, ya sea, si es una amonestación, si es una suspensión, si es una penalización, él determina cuál se aplica y cómo se aplica. En este caso, la parte de lo que es la ley forestal está dentro de la ley 7575, el artículo 33, que es lo que declara cuáles son las áreas de protección. Y las que más, como las que más se ven son las áreas A, ¿verdad? Según el artículo 33, que no son los bordes de nacientes permanentes, definidas de un radio de 100 metros, medidos de modo horizontal. Estos serían las nacientes. Una franja de 15 metros en zona rural y 10 metros zona urbana, medidos horizontalmente a ambos lados, en las riberas del río, quebradas o arroyos, si el terreno es plano y de 50 metros, horizontales si el terreno es quebrado. Define la municipalidad o el catastro si es zona urbana o rural. Eso según el artículo 2 del reglamento. De estos dos, digamos, puntos, de ahí es donde nace también la importancia de ir a sitio. ¿Esto por qué? Porque, digamos, siempre tiene que ver una medición. Cuando vamos a sitio, los expertos en agua es lo que nos van a decir dónde están los nacientes, si es una naciente permanente o no. Una vez definido las nacientes, se realiza la medición para ver si las construcciones están dentro de esta área de 100 metros cuando son nacientes permanentes, y si a un futuro se debe o no se debe demoler estas construcciones. Cuando es un río o una quebrada, es igual, tenemos que medir, o se debe medir el borde alto, o depende, digamos, del tipo de ribera que es, se realiza la medición y se hace la restricción esta de la franja, ya sea 15 metros o la que le apliquen eso, a ver cuáles construcciones están ahí. Muchas veces son casas, a veces son tapias, a veces son servidumbres y lo que la gente construye ahí. Puede ser hasta restaurantes, digamos, hemos encontrado más que todo en las zonas más alejadas o rurales que siempre a la parte del río construyen muchos restaurantes. Pero ya aquí también tenemos la definición también de terreno quebrado, porque al momento de ir a campo, nosotros debemos de conocer esto, que son aquellos que tienen una pendiente promedio superior, perdón, al 40%. Entonces ya ahí intervienen lo que son los terrenos quebrados. Y también de esta misma ley 7575, pero el artículo 34, lo que nos habla es de la prohibición de talas
en áreas protegidas. Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como la conveniencia nacional. Esto, digamos, no es que la gente del todo no puede talar árboles. Hay ciertos árboles que no se pueden talar y hay en ciertas áreas que no se pueden talar árboles. Entonces ahí también se debe de ir al sitio. También por eso es que van los expertos que nos digan qué tipo de árbol es. También ellos van a establecer si ese árbol estaba prohibida su tala y se realiza una medición del área total de donde se cortaron los árboles. Después, otras partes de legislación que nos compete son las de áreas de protección, las que son declaradas. La ley de aguas 276, el artículo 31, el área de reserva de dominio a favor de la nación, del recurso hídrico, la ley sobre la zona marítimo terrestre, que es la 6043, el reglamento de constitución de áreas silvestres protegidas, los decretos de Parque Nacional, el refugio de vida silvestre, propiedad de uso ambiental inscritas, inspecciones conjuntas con la unidad ambiental forense. Esa para la ubicación de áreas afectadas. En la ley de zona marítimo terrestre, en las partes costeras, encontramos mucho de esto, digamos, estos sí ya son hoteles y proyectos muy grandes que no respetan la zona marítimo terrestre, incluso han adueñado de la parte, digamos, del área pública y privada de la parte marítima. Ahí se trabaja también con información del IGN, con los mojones, con la línea de mojones se debe de establecer para encontrar esa área pública y privada y determinar cuáles construcciones están o no. Aquí sí han habido, digamos, como muchas demoliciones y a veces lo que crean mucho es como el área de descanso o el área de las mesas para comer y todo eso, las colocan en esas áreas por si tienen que demolerlo, que no sea una parte de la estructura, sino esa. También ha habido una parte de lo que es patrimonio nacional que se han venido investigando. Digamos, en el centro de San José han habido estructuras que se alquilan, eh, digamos, para tiendas o restaurantes y han hecho modificaciones que no son permitidas por ser patrimonio nacional. Han quitado columnas, que no solamente, digamos, viene a modificar el patrimonio nacional, sino que viene a poner en riesgo toda la estructura como tal. Se ven muchos casos también donde intervienen lo que son los animales. Nosotros no vemos casi casos de esos, pero sí hay muchos casos de delitos con animales. Estas son parte de las leyes que intervienen. Aquí, digamos, este es un sitio web que hizo, o que creó el Ministerio Público a raíz de este aumento de delitos, donde cada uno puede verificar qué ley aplica. Entonces, hay políticas generales que aplican a todos los delitos. Entonces, van a encontrar un botón en la plataforma donde ustedes pueden buscar esas políticas que aplican los delitos. Después va a haber una para la gestión integral de residuos, otra política para la usurpación de aguas, otra política ley forestal, para la ley de la zona marítimo terrestre, para la ley de conservación de vida silvestre, la ley de pesca, el código de minería, las leyes de patrimonio nacional, arqueológicos y patrimonio histórico arquitectónico. También se tienen, digamos, ciertos protocolos o manuales de aplicación
que es Manual de Denuncias Ciudadanas para Delitos y Faltas de la Ley de Pesca y Acuicultura, Protocolos de Coordinación Interinstitucional para Delitos de la Pesca y Acuicultura, al Protocolo de Actuación Conjunta para Delitos de Ley de Pesca y Acuicultura y la Guía para Investigación de Delitos Ambientales. Se tiene un protocolo de que abarca al Ministerio Público y al OIJ para pericias ambientales de ciencias forenses y un memorando de la Fiscalía Junta Agrario Ambiental. Y todo esto se vino a crear a medida de cuando hubo un aumento de más del 100% en estos delitos, y todavía se está a la espera como de que haya un aumento del presupuesto para crear más plazas de investigación, pero ahora el gobierno está un poco como eh, retenido en esa parte. Dentro de esta página hay un video eh, que es bastante largo, pero se los quiero dejar ahí en la presentación. Y también que después se los pueden facilitar al chat para que lo vean. Ahí viene toda la explicación de cómo se fue creando esta unidad o esta parte de la Fiscalía Ambiental, de por qué se vio la necesidad de todo, digamos, el daño ambiental que se está haciendo al país. Hay muchos extranjeros que son los que están haciendo más la afectación, ¿verdad? Sin necesidad de juzgar nacionalidad ni no, sino que hay muchos que quieren apropiarse tal vez de las grandes fuentes y de las grandes bellezas de Costa Rica y han venido a hacer varios daños. Aquí les traje unas pocas fotografías porque, digamos, algunas como están en investigación o no se ha cerrado el caso, no me permiten mostrar tanto, pero yo por mí hubiera traído un montón. A veces se explican más cuando se ven como los daños más específicos. En esta primera foto, aparte de la contaminación del río, tenemos construcciones muy cerca del borde del río. Eh, este es un caso de lo que es la ley de ríos. Este es un caso del patrimonio nacional, de la afectación de los recursos, también de muchas veces que se da presupuesto para mantenimiento de estos patrimonios nacionales y no se hace ese tipo de mantenimiento. Entonces ya aquí aplica como la ley de anticorrupción, que también se tienen que hacer inspecciones a este tipo de obras de patrimonio. Esta es una de los que le comentaba. Esto es un patrimonio nacional en San José, que también fue modificado para su alquiler o su uso externo, y entonces se da una modificación y alteración del bien y se pone en riesgo también no solo la estructura, sino para las personas que hacen uso de. Aquí tenemos, aparte de una tala, aquí tenemos varias como caballerizas. Entonces sí se hizo una inspección, digamos, del tipo de madera que estaba, dónde estaba. Y la otra parte de la propiedad que no se puede mostrar, ya es, digamos, que se hace un análisis del área de tala, del delito, de la finca que se está sacando este, esa madera para poder juzgar. Yo sé que aquí se ve muy poco, pero en el resto de la propiedad sí era más. Aquí también tenemos otro cauce de agua. Tenemos una construcción que al momento de la inspección ya se había abandonado, pero igual se realiza porque se abandonó por la denuncia. Entonces, ven que aquí está el borde alto y la construcción está a escasos eh, centímetros del borde. Esta es una área de conservación, un parque nacional, donde también se tienen varias construcciones. Y aquí se aplica, digamos, desde mediciones con estación total, con GPS topográfico,
Y se puede pedir también, digamos, lo que es la utilización de drones específicos, eh, que se tiene, digamos, la unidad de imagen y sonido forense, que es la que se encarga de hacer las tomas con el dron, eh, para unificar la información y utilizarla en la investigación. El dictamen ya como tal, digamos, escrito en prosa, digamos, que va lo que se hace, la fecha que se hace, em, la información que se nos entregó, la información que se recolecta en campo, la comparación y los resultados. Lleva una parte también de imágenes de medición, digamos, de donde se coloca lo que se midió, como dibujos como esta parte. Se agregan también en ocasiones fotografías o fotografías aéreas o de drones. Em, Nosotros estamos eh, obligados cuando se solicita por las partes a entregar también la información de campo recopilada por los instrumentos de medición, las fotografías, las hojas que se llenan en campo. Todo eso, digamos, se guarda eh, en la oficina. Hay una carpeta por casos donde se guarda toda la información y si se requiere por las partes, se da. En algunos casos, y más que todo, tal vez en otros de usurpación, se da la presencia de otros ingenieros, donde con nosotros también van realizando las mediciones. Eso pasa poco ahorita, pero puede ser que en un futuro llegue a pasar más. Esto, digamos, como para la parte, casi siempre lo lleva la parte imputada, para la parte imputada tener también una recolección de datos de campo del día de la inspección. Ahí es donde es fundamental, digamos, que el trabajo que se realice eh, sea correcto, sea de la forma que se debe hacer y se aplique también la legislación que debe ser. Y no solamente que yo digo que este es el borde alto, que me le aplica 15 metros, entonces yo digo, no, digamos que son 14 y medio, que lo que hay es una esquina, pero no, debemos demostrar esas líneas eh, de, de restricción en el área que se mide. Bueno, todo este trabajo, gracias a todo este trabajo y estudio, se ha podido o ha sido posible regular la construcción, sancionar las irregularidades y velar por el respeto a la parte ambiental en el país y en el patrimonio nacional. Se ha tenido una disminución y reparación del daño eh, sin personas que vigilen, inspeccionen, perdón, y denuncien este tipo de irregularidades no se podría realizar. Aún falta crear más conciencia sobre la importancia de nuestros recursos, motivo por el cual se ha ido creando oficinas más especializadas para este tipo de trabajo. Y hay personas que luchan mucho dentro, digamos, del Ministerio Público para que estos delitos sean sancionados. Eso sería toda mi presentación. Aquí están mis correos, el correo personal y el laboral, por si quieren. Me faltó el de la universidad y hasta después de que la hice me acordé, pero también me pueden escribir el de la universidad para los estudiantes eh, y cualquier duda o consulta del tema me la pueden realizar. Muchas gracias. No sé si me pueden escuchar acá bien, si pueden escucharme. Sí Sí, se escucha bien, sí. sí. Bueno, agradecerle, doña Gaudí, por el espacio, por el tema que está desarrollando el día de hoy, tan apegado a lo que es la conciencia que debemos de tener todos dentro de lo que es el ámbito ambiental y así también la responsabilidad que en muchas ocasiones, tanto como funcionarios públicos, así también como personas, indistintamente de la labor que se realice, la responsabilidad que ustedes conllevan dentro de todos esos informes, dentro de toda el poder recabar todos esos datos
y tener los resultados más apegados a la realidad sin evadir también el punto de cada uno de nosotros como profesionales y el criterio que tenemos en los campos de la ingeniería y en diferentes áreas. Yo le agradezco muchísimo el tiempo y el desarrollo del tema. Yo quiero abrir el espacio si alguna persona desea hacer algún tipo de pregunta o bien algún comentario para la ingeniera Gaudí Vega. Eh, Dejo el espacio abierto por si desean hacer algún tipo de pregunta o bien comentario o aporte a este espacio. También como aporte, que le iba a decir al inicio y se me fue, como aporte a la Semana de la Mujer, y yo soy la única mujer de la oficina, aún. Ajá. Ya después de 7 años, 17, casi 18, han habido como unas 2 colaboraciones, pero 3, pero aún a la fecha sigo siendo La única mujer. la única mujer. Tenemos acá en el orden a doña Paola Vidal y a don Jason Rojas. Adelante, doña Paola. Hola, muy buenas tardes. Bueno, doña Buenas Gaudí, muchas tardes. gracias por la presentación. Justamente en esa línea iba mi pregunta, ¿verdad? Que en su departamento es un tema complejo, ¿verdad? Porque no solo ya la ingeniería tiene una participación lamentablemente reducida de mujeres, sino que también pues el área en la que usted se desempeña tiene además una carga adicional, ¿verdad? De trabajos, de trabajadores hombres, ¿verdad? Entonces por ahí va justamente la línea, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es desempeñarse en esta área? También en el tema de atención de los procesos, ¿qué tan largos se vuelven cuando tienen que atender alguna consulta, denuncia o similar o algún proceso de estos? Y qué tan complejo se vuelve, ¿verdad? Siendo mujer en este ámbito. Muchas gracias y buenas noches. Con mucho gusto. Bueno, sí ha sido complejo. eh, yo siento, no tanto, digamos, no tanto por los compañeros. Digamos, cuando yo ingresé, sí hubo como un grupo de unos 3, 4 compañeros que me ayudaron muchísimo. Y creo que ha sido la única persona que se le ha evaluado como más fuerte desde que ingresó, porque a los 3 meses tuve que hacer muchas cosas para demostrar. Lastimosamente, a veces a las mujeres que entramos a este ámbito nos toca demostrar que sí sabemos o que sí podemos llevar eso. Eh, los casos sí duran bastante, o sea, es algo que no se puede negar. El, el Poder Judicial en Costa Rica está saturado, hay muy poco profesional para cada área. Y la gente a veces cree que esta solicitud de presupuesto es como para la gente de arriba o no sé. Si supieran la necesidad que hay dentro de la institución eh, para tener más profesionales en cada investigación y que esto va a ser de ayuda a la población, eh, tal vez no limitarían ni tampoco juzgarían tanto esta solicitud. Los delitos han aumentado muchísimo, pero muchísimo. Yo creo que ustedes ven en las noticias y no solamente los homicidios, digamos, los homicidios culposos que también vemos nosotros, que son directamente los accidentes, han venido en aumento, ahora la segunda causa de muerte en el país, entonces sí se requiere muchísimo. Por eso a veces hacemos casos con 2 años o 3 años de que ha pasado, con suerte del usuario, ¿verdad? Y a mí a veces, digamos, el año pasado me llamaron de un caso que fue del 2013, ya lleva más de 10 años de haberse realizado y todavía o apenas iba a iniciar el proceso de juicio. Entonces es donde uno dice, es muchísimo tiempo para resolver o para empezar el análisis en juicio del delito. Entonces eso sí toma mucho tiempo. En campo a veces, digamos, interactuar con la gente, hay personas que
antes, ¿verdad? Ya ahora ha cambiado mucho, que no estaban como muy de acuerdo que una mujer tal vez fuera la que llevara el desarrollo de las pericias, porque en ocasiones a nosotros nos delega la fiscalía el desarrollo de la pericia, de qué ocupamos medir, a quiénes ocupamos, que si hay testigos, si se ocupa recabar algo. Y como casi siempre están acostumbrados a que sean hombres, al inicio hubo como una resistencia, ya después de tanto tiempo, ya lo conocen a uno, entonces sí es diferente, pero sí, yo espero haber contestado todas las preguntas porque a veces sí se me fue, espero que sí haya contestado todo lo que me preguntó Paola. Sí, claro, muchas Sí gracias. es. Con Muchas gusto. gracias, doña Paola, por la pregunta que acaba de plantearle a doña Gaudí. Don Jason, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. No, felicitar a Gaudí por la presentación. Da la casualidad, yo trabajo para el SINAC, ¿verdad? Somos otra entidad que vemos en el tema ambiental y que vemos muchos delitos. Trabajamos muy de la mano con fiscalías y los peritos judiciales como Gaudí, ¿verdad? En las cuales ellos van a realizar los peritajes, digamos, en los casos, algunos casos que nosotros pasamos a la fiscalía o igual los pueden poner ahí. Algo importante acá, y creo que Gaudí lo mencionó al principio, y va de la mano de la formación de profesionales que tiene la universidad, es hacer hincapié en el tema de la ética y de ser un profesional íntegro, ¿verdad? Que algunos casos, Gaudí antes lo mencionó, algunos casos hay profesionales que tal vez hacen alguna omisión o cosas de esas en el tema ambiental, y se desarrollan algunos proyectos que lamentablemente después pues, pueden verse involucrados en algún proceso judicial, ¿verdad? Entonces hacer hincapié de eso y de ver la importancia, ¿verdad? De que el ambiente, o sea, es un tema mucho de recurso hídrico, que es lo que principalmente vemos. El forestal está muy ligado al recurso hídrico y al final la vida pues es agua, o el agua es vida, y por ahí escuchaba un comentario de que la vida es agua como es el agua es vida y que la conciencia nos da agua. Entonces ser conscientes y poder proteger el ambiente. Muchas gracias, don Jason, de verdad, por ese comentario que nos acaba de brindar. Muchas gracias y concientizarnos una vez más con esa última frase que nos regalas. Don Esteban, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo en mi caso me metí a estudiar ingeniería civil sin la mínima idea de lo que era y qué dimensiones o hasta dónde llega, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues soy ignorante en muchas cosas en el sentido de que eh, tenía una idea de que ingeniería civil, por ejemplo, era simplemente infraestructuras y un poco de cosas más, ¿verdad? Pero viendo lo profesional que es la ingeniera Gaudí Vega, uno se queda, en mi caso, ¿verdad? Porque es algo nuevo para mí, sorprendido por la parte o hasta dónde o a qué rama llega, ¿verdad? Por lo que veo que dice que es eh, ingeniería forense y accidentología vial, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención, ¿verdad? Entonces, sí es una pregunta como más personal, ¿verdad? Eso es una rama, es una especialidad. Lo digo porque es como algo como muy nuevo para mí, ¿verdad? A modo pregunta para la ingeniera Gaudí. Eso, digamos, es muy poco conocido, como dijo Esteban. Yo tampoco sabía que existía esas pericias hasta que me ingresé ahí. Y le soy sincero. Y es una rama que casi nadie conoce aquí en el país. eh, perdón, en otros países sí se conoce más. Hay muchos, lo que se llama peritos, y hay hasta otros países que dan ya la formación de peritos a la parte de ingeniería,
y que los usan más que todo eso para estudio de estructuras, para avalúos de propiedades. Hay unos que son del Estado y hay otros que son externos. Entonces, sí es una rama muy poco conocida. Como lo mencioné antes, hay bastante, digamos, más bien hay muy pocos en el país que se están, digamos, muy pocos que trabajan a nivel de gobierno, o sea, del Poder Judicial, eh, y muy pocos que están trabajando como peritos externos. Sé que hay una oficina en la Corte en San José que recopila, digamos, como peritos externos para ciertos casos que, como el contencioso, que piden hacer cosas que, digamos, los juzgados no solicitan a la oficina por el delito que es a veces, el juzgado agrario así. Entonces, el Poder Judicial da la autorización para que sea un perito externo que esté no incorporado, sería como tabulado dentro de la corte para que ellos hagan la pericia. Entonces hay una oficina que no recuerdo bien en qué parte de la corte está, donde usted deja su currículum y quiere decir que usted quiere ser parte de esos peritos externos. Entonces ahí se pueden, digamos, después ir y ofrecer como eso. Hay peritos que hacen también análisis, peritos externos que hacen análisis de accidentes, que hay muy pocos. Y hay otros que son, lo que más hay es de los que hacen avalúos, que son directamente ingenieros civiles. Eso sería. Y para el anterior que trabaja en el SINAC, sí, es bastante importante, es muy bonita la frase que dijo del agua. Hay mucha gente que cuando ve que no hay homicidio piensa que no es un delito, pero si supieran que la afectación ambiental a veces es mayor a futuro o a largo plazo para la vida, lo verían como realmente es. Eh, y eso sería la respuesta para, para Esteban, era así. Muchas gracias, Gaudí, por todo lo que nos has compartido en esta tarde, esperando que todos hayan tomado nota de muchos puntos que ha abarcado Gaudí en esta tarde. Agradecerles la asistencia y vamos a seguir disfrutando de esta semana en celebración de la mujer en la ingeniería. Espero que pasen una feliz tarde y un abrazo a todos. Que Dios los cuide mucho a todos. Feliz tarde.